Así que, Barbie, comenzamos. Bueno, vamos a presentarlo ahora sí, lo saludamos, le damos la bienvenida. Bueno, buen día, Pancho, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en lo último de este descansito, si se puede llamar, unas mini vacaciones. Sí, ya la última parte. Bueno, los primeros 15 días fueron los de mayor descanso, me pude ir de vacaciones. Y bueno, ya medio con el armado del equipo, así que no terminan de ser plenas. Y bueno, sí, los últimos días ahora tranqui, por ahí enfocando un poco más en mis cosas y ya empezando terminando de planificar porque el lunes estamos arrancando a la mañana. Digo, es complicado porque cuando la mayoría estamos capaz de vacaciones o ahí, ustedes no, Están al contrario. Claro, nosotros tenemos un calendario más complejo porque por ahí en enero estamos jugando, enero, febrero, en lo que era el federal teníamos algunos días, arrancábamos el 13 de enero, Liga Argentina generalmente el 8 o 9 de enero ya se está jugando, o sea que el 2 tenés que volver a entrenar. Así que bueno, nada, las vacaciones nuestras por ahí son en esta época, en agosto, los primeros días, pero nosotros teníamos muy tarde, ya estábamos muy tarde en el mercado, o sea que teníamos que empezar a armar el equipo también, así que bueno, nada, son a medias. Todas las vacaciones que me voy en agosto termino más con el teléfono que... Claro, no podés decir, che, bueno, me desconecto del 100%. Salís de la cancha, pero no me puedo, trato, pero bueno, los tiempos son complicados. Claro. Imagínate, yo mi continuidad la arreglé estando allá, que me dijeron, bueno, vamos a arreglar cuando vuelva, y digo, no, ya estamos muy jugados los tiempos, entonces, bueno, no queda otra. Claro, así que buen dato, estaba de vacaciones y decía, bueno, terminar de arreglar. Sí. Porque en realidad viste que también estos días se fueron mostrando a través de las redes nombres, Sí. bueno, que esto tiene que ver con esto que vos decís, ya la semana que viene arrancan la pretemporada. Sí, claro, teníamos que ver todo el tema de las renovaciones, por ahí charlar con los chicos que decíamos que nos seguían, que es la parte más dura, digamos, Claro. y más después de un año tan bueno. Y bueno, sí, ya terminamos de armar el equipo y bueno, el lunes por la mañana estamos arrancando a entrenar. ¿Es un equipo muy distinto al que jugó el Federal? No, a ver, no puedo, obviamente por una cuestión de que el club va subiendo, pero la idea siempre fue mantener la base del equipo y retocar algunos puestos, y bueno, fue lo que pasó, pero la mayoría están. ¿Cómo se vive este tiempito, digo, de transición? ¿Hay ansiedad? Claro. Sí, hay un poco de ansiedad, siempre juega, los primeros días querés desconectarte, no querés hacer nada y después que descansás unos días ya empieza la ansiedad por arrancar, obviamente mucho más ahora que una experiencia nueva, que la veníamos esperando hace mucho, pero en general nos pasa todo el tiempo, descansás unos días y ya tenés ganas de estar entrenando de vuelta, o a mí me pasa por ahí que estoy en el negocio, no tengo ganas de estar, eso es normal, nos pasa todos los años. Y ahora ya, bueno, con un tiempito prudente después de lo conseguido, del logro conseguido, ¿cuáles son las sensaciones o qué balance se hace? No, obviamente el balance es sumamente positivo, desde muchos aspectos. Primero desde el grupo que logramos conformar, desde el día a día que fue muy bueno. La verdad que era un placer ir a entrenar con los chicos. Obviamente que hay cosas en el medio que van pasando y exigencias y enojos, pero que quedan ahí adentro, pero la verdad que era un placer. Después, como yo siempre lo dije, nuestro objetivo siempre fue que nosotros vayamos mejorando día a día, partido a partido, no ponernos algo en base a resultados, sino y lo pudimos lograr. Obviamente después se coronó con un ascenso, el equipo terminó creo que jugando muy bien al básquet, o dentro de lo que a nosotros nos gusta y dentro de lo que era la filosofía que nosotros buscábamos, ellos la llevaron a un nivel muy bueno y eso es mucho más satisfactorio. Pero creo que el primer objetivo, que era que nosotros vayamos mejorando en todos los aspectos, lo hicimos, basquetbolísticos, físicos, desde la parte mental también, que era un equipo muy joven, que al principio por ahí era nuestro temor que en algún momento eso... la experiencia, y la verdad que lo pudieron resolver muy bien, inclusive en una serie de ascenso que fue muy hostil, muy brava en ese aspecto, y ellos jugaron con una templanza tremenda que la verdad que daba orgullo verlos. ¿Hubo un momento en el que vos dijiste, bueno, estamos para esto, estamos para ascender, o fue tal cual partido a partido y hasta el último momento? Creo que hubo 2 o 3 momentos en los cuales nos vimos que estábamos muy bien.
Creo que el equipo venía creciendo mucho, pero hubo por ahí algunos resultados, no sé, los partidos en Sport de Cañada que fueron medio sorpresivos, uno tenía miedo, era un buen equipo, ir y ganar por 40 visitantes. Después el partido con Gimnasia, que ganamos allá por 50, que fue, no, o sea, no lo esperábamos para nada. Sabíamos que podíamos ganar tranquilamente, o sea, haciendo las cosas bien, pero no nos imaginábamos eso. Y ahí como que empezamos a entrar, que era un poco más en panorama, que bueno, lo que estábamos haciendo, que nosotros veníamos ganando muchos partidos por gran diferencia, que ya marcaba una tendencia. A ver, Gimnasia el año anterior había quedado eliminado con el Talar, que después sale campeón, y pues yo por ahí charlando con el coordinador de ellos y demás, me dijo, nosotros esos partidos con ellos fueron parejos, me dice, no hubo esta diferencia, de que nosotros no podamos competir. Entonces, bueno, ahí creo que empezamos a entender que ya dependía un poco más de nosotros que de los rivales, y bueno, y eso está bueno. También muchas veces te juega con una presión extra, y bueno, nosotros creo que la supimos manejar bien para que sea un potenciador y no algo que a ellos les pese. Era, no sé, quizás algo que se pensaba cuando, por ejemplo, llegaste a Galvez y agarraste Santa Paula, o era algo lejano. No, en ese momento era súper lejano. Cuando yo llegué, el objetivo del club era mejorar la temporada anterior, que creo que en la primera Liga C creo que habían quedado fuera en octavo final o en cuarto, y bueno, ellos querían mejorar eso. Y bueno, nos encontramos con un ascenso rápido, que fue inesperado, y también un equipo que terminó generando, que no estaba armado para ascender, y te generó una química tremenda, y bueno, y el torneo nos puso muy bien. Y bueno, una vez que ascendimos, la verdad que no lo veíamos tan cercano, pues son 110 equipos, 120, por ahí nosotros no podemos contar con presupuestos de tope, digamos, por una cuestión de que, o sea, acá no tenés un aporte estatal como en otras provincias, no tenés grandes empresas que puedan aportar, entonces bueno, es mucho más del día a día y de lo que pueda juntar cierta cantidad de gente que la verdad que labura muchísimo para hacerlo, pero te pone un poco lejos. Entonces, sí estuvimos muchos años cerca, sí nos ilusionamos, y bueno, ya creo que este año, después también con la llegada del Pitu, y cómo nos fuimos encontrando, se nos acercó bastante. Creo que un solo año sentimos que podíamos ascender, que fue el Federal post pandemia, que estaba Seba Godoy, Maxi Ríos. Claro. Ese año nos sentíamos cerca de ascender, y creo que estábamos en un nivel para ascender, tuvimos una serie mala, pero después el resto de los años sabíamos que íbamos a ser muy competitivos, pero no sé si veíamos tan cerca del ascenso, o por lo menos una percepción interna, ¿no? ¿Y cuánto de esto también tiene, digamos, la llegada del Pitu, ¿no? Al equipo? Qué peso. Sí, y teniendo en cuenta esto que vos decías, que era un equipo joven, que llegue un jugador así, una persona así. Sí, la verdad que fue sumamente importante lo de él, en muchos aspectos, pero creo que el principal fue en el liderazgo. El primero que nada se adaptó a un grupo de jóvenes, o sea, son generaciones totalmente distintas. Él se crió con generaciones distintas de jugadores mayores, y bueno, y él tuvo no es fácil una persona de 40 años adaptarte a chicos de 19, 20, 21, 22 años, que en el día a día ella lo hizo perfecto, o sea, hizo que todos sientan que él era uno más, y después los protegió todo el tiempo, y eso fue muy importante, o sea, con las palabras de exigencia a los momentos que lo tenían que hacer, con las palabras para tranquilizarlo en los momentos que lo tenía que hacer en los partidos, para contagiar energía desde cosas pequeñas, o sea, primero desde soltar el ego de él. Creo que fue el jugador que menos anotó nuestro, y está bueno que un tipo de 20 años de trayectoria en Liga A ceda los tiros a un compañero y festeje más un rebote o una defensa de un compañero que un punto de él. Entonces, bueno, creo que eso es un ejemplo para todos y es una línea a seguir para el resto. Y bueno, y después en la cancha fue un líder muy, muy positivo para el grupo. Y bueno, y después son esos jugadores de suma jerarquía que yo siempre lo digo, los equipos lo necesitan para ascender, porque quizás, o sea, el tiro que él mete desgarrado son los jugadores que lo meten, o sea, esos jugadores que no les pesa, que tienen esa jerarquía, que quizás no anotan tanto durante el juego porque por ahí físicamente no están para cargar con el equipo, los defienden mucho, los agarran, pero en los momentos importantes te dan esos puntos y bueno, creo que ahí es donde marcan la jerarquía y fue muy importante para nosotros.
Cuando en esos partidos, ¿no es cierto? Bueno, haciendo ejemplo de esa definición de Pitu, ¿se llega nervioso? ¿Cómo se vive en esos últimos minutos, Pancho? Depende de cada uno. Yo creo que el que está jugando ya tiene... El que está jugando con la misma adrenalina lo baja un poco. Creo Claro. que esté más nervioso el que está afuera, que no puede hacer nada, que el que está adentro. Después son situaciones que uno tiene que ir trabajándola para que ellos, cuando llegue el momento, ya estén acostumbrados. Claro, Y nosotros este año le dimos mucha importancia a trabajar todas estas cosas. Los momentos de adversidad, saber que va a haber momentos adversos, los finales de juego, competir con finales de juego y tratar de llevar lo máximo posible a los entrenamientos lo que puede ser un partido, que obviamente la carga emotiva no es la misma, pero por lo menos ya lo tenés un poco más internalizado. Y bueno, se los decía, a mí me sorprendió la tranquilidad que ellos tuvieron en el último juego, porque era un juego decisivo de terminar un trabajo de todo el año, y en ningún momento ellos se salieron de la línea. Inclusive en el tercer cuarto creo que nos sacaron 10, 12, 8.9, que era un momento que nos podían haber sacado 15, 20, y ellos mantuvieron siempre la línea, siempre la tranquilidad. El último cuarto arrancamos 7 abajo, y nos mantuvimos jugando el básquet que nosotros hicimos en la fase regular, en los momentos decisivos del torneo. Los últimos puntos son todos de lectura de juego, de lo que nosotros veníamos buscando todo el tiempo sin forzar. Y bueno, creo que tuvieron la templanza, tranquilidad para estar muy claro en el final del partido, que la verdad que es muy difícil, más para un equipo tan joven. Así que bueno, eso es por ahí lo que recalcaba hoy, que fue determinante. Muchos nos subestimaron porque éramos un equipo joven, sin tantos nombres, hasta llegar a los playoffs, por ahí nadie nos daba como candidato, como que bueno, éramos una sorpresa, pero ahí terminaba. Inclusive el mismo rival tomaban como que un equipo de chicos lo iban a llevar por delante. Creo que se vio acá desde las reacciones, desde jugar todo el tiempo un clima hostil, y bueno, ellos tuvieron la tranquilidad para poner el pecho, que no lo lleven por delante, pero sin salirse mentalmente, sin entrar en ese juego, sin reaccionar, claro, y sin salirse de la línea basquetbolística, que también es difícil. ¿Cuánto influyen estas canchas así donde juegan? Hablábamos con Manolo, sí, en todos los partidos de visitante, que bueno, que eran canchas con un clima bastante picante, caliente. Sí, a ver, yo creo que juega... primero, si vos le das mucha trascendencia, te mata. Claro. Fue algo que nosotros intentamos que no pase. Claro. Y bueno, creo que hicimos muy buen torneo de visitantes, muy bueno. Fuimos a Marcos Juárez, fuimos a Gimnasia, fuimos a Tafí. Muchos equipos por ahí era un run de que en Tafí no ganás, y muchos jugadores de muchos años también me dijeron, che, nunca ganamos en Tafí. Entonces muchas veces el factor mental a uno mismo lo inhibe un poco. Nosotros tratamos de trabajar mucho en esos aspectos, y el Pitu también trabajó mucho, que tiene más llegada más del día a día con ellos. Y después tenés cosas que justo ayer hablaba con Mati Moroni, que es un periodista deportivo de Santa Fe, estuvimos hablando un rato, y hay cosas que pasan que ya no deberían pasar, desde llegar y que te tiren piedras en los entrenamientos, los cohetes, que no nos afectan, pero sí hay cosas en el juego que hubo un vedor y hacen vista gorda, de muchas agresiones, el tema de racismo, que hoy en día ya hay suspensiones en la liga de 8 años por esto, y las dejan pasar, que los estén escupiendo todo el tiempo, que tiren agua en el entretiempo, y después en las jugadas dudosas sí hay. En estas zonas creo que los arbitrajes, algo puede pasar en todos lados, mínimo, pero allá es un poco más marcado. Claro. Se nota un poco más. Nosotros lo sufrimos en Posada cuando fuimos, y este partido lo sufrimos también. La verdad que cuando vos estás ahí, las jugadas pequeñas se nota. Se nota siempre la balanza inclinada hacia... Se nota, sí. La diferencia de criterio se nota. Entonces, bueno, pero nada, es así, no lo podemos manejar, y hay que tratar de entender por dónde puede llevar el partido para terminar ganándolo igual. Y lo de las piedras y lo de los juegos artificiales, ¿te lo esperabas vos o fue como decir...? No, la verdad que no. Pensamos que de última... Porque es muy... Podía pasar que nos esperen y nos digan algo cuando llegábamos. No lo imaginábamos, igual no fue algo que nos afectó. Claro, no, pero yo digo por no sé si es
chistoso, ponerle, o la anécdota de decir, che, fuimos a jugar y nos tiraron... Sí, nos tiran piedra al techo, tiramos estruendo, después cuando a la noche, a la madrugada, a las 2 de la mañana, creo a las 4, tiraron, pero no, la verdad que no fue algo que nos afectó. Claro. También nosotros sabíamos que iba a pasar o que iba a haber esas situaciones, entonces como hablamos antes, cuando uno ya sabe, ya está preparado, no caen de sorpresa y las deja pasar. Claro. Sí, porque es muy del fútbol, lo hablábamos nosotros acá, muy de la Libertadores, ¿viste? Cuando vas a jugar a Brasil que te tiran, no te dejan dormir. Sí. Pero ahora, bueno, igual, o sea, son cuestiones que después se trasladan a los partidos. Claro. Y que terminan como terminan en el fútbol, digo, sí. pero bueno, también sería la lástima que eso ocurra. A ver, nosotros yo le había dicho que no queríamos, que yo le dije que tengan en cuenta, como había canje, de que el hotel no sea en Tafí, porque sabíamos que iba a haber algo de eso. Claro. ¿Viste? Que tiren unos cohetes un rato, los jugadores se despertaban y siguen durmiendo. Ahora si van y se te ponen toda la noche, capaz que no te dejan dormir y es complicado. ¿Y cómo haces? Y sabíamos que podía pasar algo de eso. Después en la cancha, la verdad que más que esto de los insultos racistas y algo, no había un clima en el que vos digas, che, va a pasar algo. Claro. Eran muchas familias, algunos barras, pero que estaban alejados, o sea, no notábamos que vaya a ser un clima agresivo, ¿no? Claro. Sabíamos que no, eso no, era un poco más lo ajeno y el intentar intimidar, y intentar intimidar de los dirigentes y de los jugadores, más que del que vaya a pasar algo. De hecho no pasó nada, festejamos, nada de nada, claro, o sea, claro. Y entonces eso creo que sabíamos, yo sabía que no iba a pasar nada, yo estuve ahí un mes, pero sí era un poco más la previa de intentar molestar en algún aspecto. Claro. En lo personal, ¿cómo vivís el básquet? Todos los que te conocen así de cerca dicen que vivís, digamos, todo el tiempo pensando en básquet, pero ¿es realmente así? Y sí, la verdad que sí. Es como una relación tóxica. Sí, la verdad que sí. Ahora estoy intentando también, o sea, transmutar un poco la energía y que no me lleve tanto o a estar de mal humor todo el día, o intentar manejar un poco más las emociones, digamos, o no tener tanta euforia, manejar un poco más, y estoy trabajando en eso por una cuestión también mía de salud y de manejo. Pero la realidad es que sí, es normal que en cualquier momento se te venga la parte del básquet a la cabeza la mayor cantidad del tiempo. Pues hubo muchos momentos que dije tenía ganas un poco de parar, pero después como que no sé si podría no estar dirigiendo o estar solamente abocado a otra cosa y no estar en la cancha. Tendría que experimentarlo, pero por ahora no. ¿Hace cuánto que dirigís, digo así, continuo, de manera continua? Y yo arranqué a dirigir, me parece que fue en el 2008-2009, en mi club, digamos, inferiores. Y el 2010 me fui a Unión, que ahí como que ya empecé prácticamente a vivir de esto, con inferiores, y rápido fui asistente de equipo profesional, y de ahí en más siempre estuve en el profesionalismo, digamos, o sea que 15 años más o menos. ¿Club Atlético Diamantino empezaste a dirigir o no? No, porque ahí fuiste jugador. Yo ahí, sí, ese es mi club. Claro. Ahí era como monitor, digamos, en algunos momentos de los más chiquitos. Claro. Pero yo a los 17 me fui a jugar a Paraná en Talleres. Y bueno, donde empecé a dirigir es en Talleres. Claro, ahí fue ahí debutaste como DT, digamos. Sí, antes había estado como monitor, que es el que ayuda al entrenador, y muchas veces daba práctica, pero estoy hablando de yo tener 14, 15 años, 13 y ayudar a los más chicos. Claro. Pero una cuestión más de ayudar y de que me gustaba estar en el club. Pero a dirigir empecé en Talleres, medio de casualidad, tampoco era algo que lo estaba buscando ni esperado, y bueno, se dio, le agarré el gusto y se dio todo muy rápido también. ¿Y te gustaba más eso que jugar? ¿Siempre te gustó, digamos, más? No, jugar me gustaba, pero tampoco tenía ninguna proyección. Claro. Y dirigir, no, o sea, por ahí hacía los cursos de entrenador, mi viejo siempre fue dirigente, y lo hacía, no sé, por hacerlos. Claro. Y me encontré un momento dirigiendo para ayudar al club, para darle una mano en un momento, y me enganché y me hablaron para que siga. Y mis viejos no querían saber nada, obviamente en ese momento estaba estudiando, y era postergar un poco la carrera, y bueno, se dio todo muy rápido, los pasos fueron muy rápidos. Claro. Es como que dirigí un año ahí, ya me habían hablado para ir a Chagüe Paraná, a estar en la parte de la liga, para ir a Unión, entonces bueno, fue todo muy, muy rápido, y no, como que
Cuando menos lo pensaste, estaba en un equipo profesional y ya abocado todo el día. O sea, con Unión era viajar a las 9 de la mañana y volver a las 11 de la noche todos los días. Claro. ¿Y esa idea de juego siempre fue la misma o en algún momento fue mutando? ¿O si tengo mi esencia y muero acá? Mi idea de juego, de jugar por lectura y por concepto, fue siempre. Claro. También por el entrenador con el que yo me crié, digamos, entre paréntesis. Fue lo que mamé siempre, lo que me gustó. Después el hecho de jugar a una velocidad más alta fue algo mío, y creo que el básquet va por ahí también, ¿no? Es que, bien. O sea, lo físico, la parte estratégica defensiva y todo te lleva a que si vos no tenés una dinámica más alta, ya te pones muy predecible. Pero bueno, esa esencia fue de jugar conceptual y demás, fue de siempre. Después, los primeros años mío profesional era mucho más estratégico, le ponía mucho más hincapié a eso, y hoy le pongo mucho más importancia al conceptual y darle más libertad y buscar mayor velocidad. Claro. Como que fui bajando un poco la información y buscando el menos más, pero siempre desde la misma esencia. Bien. ¿Y Santa Paula qué es en tu carrera, digo, en tu vida? Porque bueno, hace años ya que seguís eligiendo, digo, el mismo club. Sí, creo que yo creo que el 25% de mi vida estuve acá, digamos, es un montón. Uno no se da cuenta, 18 años, pero es mucho. Cuando lo sacan el porcentaje es un montón. Y no sé cuál sería la palabra, pero ese es el club, digamos, de cuál va a ser como entrenador mi club toda la vida, digamos, más allá si dirija en otro lado, no, si me vaya o no, es el club donde más tuve, que me dio la plataforma, el salto, y donde estuve cómodo, pude desarrollar mi trabajo todo el tiempo, más allá de, como hablamos siempre, de las trabas presupuestarias que puedas tener en cualquier club. Dentro de esas condiciones siempre tuve la libertad total para trabajar, la libertad total para todo, y bueno, los dirigentes siempre confiaron mucho en eso y nos dieron libertad, y bueno, eso, o sea, termina siendo mi club, digamos, como Talleres, por ahí es mi club de jugador, este es mi club para toda la vida como entrenador. Claro. Ahí estamos viendo imágenes ahora de la Copa Santa Fe. Cuando habían ascendido ahí en lo que fue el... ¿Qué año era eso? ¿2017? 2017. La final es esa. 2017. Y aparte, digo, un club también en donde quizás tenés todavía más por dar, ¿no? Porque siempre uno piensa eso, pues, sigo acá y tengo más por hacer o hasta acá llegué, viste, que uno se pone esas cuestiones, digamos, al decidir. Sí, obviamente que ahora con el ascenso también es como que empuja mucho más todo. Claro. Por ahí el hecho del federal y tantos años, y ahora el prefederal, que se está tornando para todo el mundo muy, muy tedioso las formas. Es como que ya estaba poniendo un final para todo el mundo, digamos. Sentíamos eso en él, como que iba a ser difícil si no tocaba el ascenso. Por jugadores jóvenes que ya también estaban buscando dar el salto, iba a ser, bueno, esto creo que para todos como que renueva aires para todo el mundo, y como que es un volver a arrancar de cero, con las expectativas de todo el mundo de cero. Inclusive lo ves en la gente que costaba que vaya la gente a la cancha, y no había mucho entusiasmo. También por ahí se notaba mucho que el prefederal y el federal, los partidos locales, generalmente eran muy abultados las diferencias, entonces como que se estaba tornado ya medio como una meseta, y bueno, esto creo que renueva las energías de todo el mundo, las ganas, el entusiasmo de todo el mundo, dirigencial, jugadores, cuerpo técnico obviamente, y la gente. O sea, creo que es como un volver a arrancar, manteniendo siempre una misma línea, porque se va a mantener la forma de trabajo, nosotros no la vamos a cambiar, más allá de algunos detalles de adaptación. Nosotros confiamos en la forma, más allá de la categoría, y los dirigentes lo mismo, pero creo que es como un volver a arrancar, digamos, desde el aire. Bien. ¿Cuándo se sabe cuándo es el debut, digamos, las primeras fechas? Y el debut está pautado para el 2 de noviembre, el inicio del torneo, que es un domingo, o sea que yo estimo que ahí debe haber un partido inaugural de alguno de los equipos, no sé cuál, pero después calculo que de ahí en adelante, viste que la Liga Argentina tiene calendarios raros. Se juega mucho, nosotros también este año jugábamos cada 4 días, pero era más estructurado. Ahora es capaz jugás 3 partidos medio seguidos, después tenés 10, 12 días, o sea, tienen calendarios totalmente distintos. Bien. Bueno, sí, la verdad, te agradecemos. Y por último, ¿qué le dirías a ese
ese pibe que comenzó a dirigir hoy con todo, ¿no es cierto? Toda la trayectoria. ¿Qué le dirías, Pancho, a ese jovencito que arrancó y vos lo decías, le picó el bichito y se quedó con dirigencia, con la idea de dirigir? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué le podrías decir? Y primero que no queme etapas, que es uno de los, por ahí de lo que todos pecamos, o muchas veces, pero ahí en los inicios a veces priorizamos quizá una situación económica a una situación de formación, y esto es como todo, vos tenés que dedicar invertir mucho tiempo para después formarte realmente como entrenador. Y después que le dedique mucho tiempo y pasión, más allá del lugar donde estés, o sea, si es en el minibásquet, si es en formativa, si en la parte profesional, el hecho de estar buscando todo el tiempo capacitarte, hablar con entrenadores, buscar o ponerte vos mismo inquietudes que te lleven a pensar y resolverlas, creo que eso lo podés hacer en toda la faceta donde estás, y es lo que más te forma como entrenador. Dedicarle tiempo y plantearte inquietudes todo el tiempo, ponerte en duda todo el tiempo, y eso te va a llevar a formarte y a buscarle la solución para cuando las cosas aparezcan. Creo que va más por ahí, que es un poco, creo que pasa o ha pasado en todos los ámbitos, cada vez menos tiempo dedicado a las cosas, buscar más el corto plazo que el largo plazo. Buscar el atajo. Buscar el ganar plata ya en vez de invertir, pero no en el básquet, creo que es y en el entrenador, pasa en cómo estamos en la vida hoy, y bueno, creo que en este caso creo que es por ahí, digamos, es invertir mucho tiempo, capacitarte, que después te lo termina retribuyendo. Muy bien. Bueno, Pancho, te agradecemos, por el tiempo, por haber venido. Gracias. Te regalamos si querés llevarte algunos stickers para el termo. Creo que mate amargo, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. No te convidé uno porque me dio vergüenza, Pancho. Acá tomamos lo que el mate. Lo que hay, yo soy entrerriano, pero soy mal cebador. O sea, bueno. Entonces, te llevarías bien con nosotros. Claro, nosotros que le doy un mate a Pancho, me asesina acá, digo, me saca la bombilla y me mata. Pero no, yo lo preparo todo, pero después me lo olvido, se enfría. Claro. O sea, ¿La montañita sí o no? La montañita sí, pero se me enfría. Como lo Mateo. dejo pasar y me putean todo. No soy, no soy un buen cebador. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias.